noches. Hoy tenemos de invitados al doctor Mariano Pinedo, figura gravitante de la política local desde el Frente de Todos, y a Santiago Amondaray, profesor de Historia y el área izquierda de la política, digamos. Como siempre, echemos una mirada a nuestro escenario local. Según información desde el Honorable Consejo Deliberante, el Cuerpo Deliberativo en su sesión del lunes último 5 de septiembre aprobó por unanimidad repudiar el atentado a la vicepresidenta de la Nación. 15º Premio Joven Empresario 2022, primero en San Antonio de Areco. Entrega de reconocimientos y Premio Joven Empresario San Antonio de Areco ocurrido ayer miércoles 7 de septiembre en la matera del Parque Criollo. Otro tema. Este sábado 3 de septiembre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco llevó a cabo la tercera edición del torneo Reforma Universitaria UNSADA, el encuentro interuniversitario que reúne a delegaciones deportivas de universidades de la región, que en esta oportunidad contó con la representación de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, UNNOVA, de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, Facultad Regional Delta. La UNSADA agradece muy especialmente a las entidades y empresas que colaboraron generosamente en la realización de este torneo interuniversitario. Otro tema. Cultura y espectáculo. Con buena presencia de público se realizó un acto para recordar a Ruiz de Arellano en un nuevo aniversario de su natalicio, que fue un 3 de septiembre. Convocados por el municipio desde las 4 de la tarde, los bailarines se acercaron a la plaza entre Segundo Sombra y Lavalle para recordar a quien donara los terrenos sobre los cuales se edificó nuestra ciudad. En la oportunidad se escuchó la palabra del historiador Juan Lucero con la trayectoria de Ruiz de Arellano y la música de Nacho Leguizamón, el marco ideal para una tarde para disfrute de propios y turistas. Otro tema. Siguen las conversaciones dialogadas sobre reclamos salariales del personal municipal. Por otra parte, hay un aumento de tasas municipales del 10%. Estudiantes de Areco y las Olimpiadas de Matemática. El intendente municipal Francisco Rato recibió por la mañana este miércoles en su despacho a los alumnos que participaron de las Olimpiadas de Matemática Argentina en su etapa regional en el marco de las propuestas educativas provinciales y nacionales desarrolladas los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en Necochea. Nuestra ciudad pudo lucirse gracias a la participación de 12 estudiantes de las escuelas secundarias Municipal Manuel Belgrano, Escuela de Educación Secundaria número 1, Instituto Santa María de la Asunción y Colegio San Antonio. Felicitaciones, alumnos y docentes. Vamos adelante con el programa. Le estoy agradeciendo mucho a Mariano Pinedo que haya tenido la gentileza de aceptar esta invitación. No, al revés. Agradecimiento es mío por invitarme. Mariano, qué país difícil en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. A veces hace falta sacudones para darnos cuenta que estamos viviendo un país difícil, que lo hacemos más difícil de lo que es encima, porque la generación de climas de enaltecimiento de la violencia generan consecuencias que se sabe cómo empieza pero no cómo termina, digamos, ¿no? La escalada, la famosa escalada que uno siempre dice, bueno, frente a un acto de violencia respondo con otro, y eso, actos o palabras, Lo cierto es que se va generando como un clima de autorización implícita, o sea, de lo que puedes llegar a ser algo violento, que es si lo dice todo el mundo, yo también lo puedo hacer e incluso lo debo hacer. En un mundo, perdón, no solo en la política o entre dirigentes políticos, sino que ya obviamente atraviesa toda la sociedad y hay respuestas violentas en la cotidianidad del hombre y mujer de a pie, digamos, ¿no? Respuestas violentas que se dan hacia adentro del seno de las familias o hacia adentro de las comunidades, y muchas veces ante cualquier cuestionamiento que uno pueda hacer, o no me gustó lo que dijiste, o que es normal, la respuesta es de negación del otro, de violencia, de
correte que me estás molestando, ¿no? Y eso obviamente va incrementando hasta que alguien se sienta autorizado a ejercer violencia física sobre la persona que teóricamente no le gusta o piensa en contra. Bueno, termina con episodios como los del miércoles pasado o jueves. En donde una persona intenta, milagrosamente, no sé cómo hizo para no ocurrir, pero intenta matar a la vicepresidenta. Bueno, ha dado para toda clase de interpretaciones, conjeturas, afirmaciones, con, digamos, onda política también, porque por un lado una frase de un partidario del gobierno actual dio lugar también a reacciones cuando dice hay que parar a la justicia textual. Vos sos abogado. Sí, soy abogado y una de las cosas que mi viejo me hacía leer cuando empezaba la carrera era un librito chiquitito, que en realidad fue una conferencia, que se llamaba La lucha por el derecho. El derecho y la justicia es una lucha, no es un tema que se da solamente en un frío despacho de tribunales. La justicia se busca en todo momento. Y la injusticia se denuncia o se construye algo contrario a la injusticia para que no haya injusticia precisamente. No es solamente el fallo de un juez frente a un caso concreto, sino que es el desarrollo, la armonización de intereses, digamos, ¿no? El desarrollo de, como decían los viejos teóricos, a cada uno lo suyo. Y la verdad es que hoy uno de los principales problemas que de alguna forma autoriza a la violencia o a la justicia por mano propia es el horrible funcionamiento del Poder Judicial, que la sensación de la inmensa mayoría de los argentinos, no de los políticos solamente, sino de la inmensa mayoría de los argentinos, es que no está cumpliendo ningún rol parecido a el ejercicio de la virtud de la justicia, digamos, ¿no? La aplicación de la justicia. Imposible en la República. Claro, esto se da, exactamente, esto se da porque, digamos, hay que saber qué está pasando, no lo que yo opino sobre lo que está pasando, sino hay que saber qué está pasando. A las familias de a pie de todas las comunidades de la Argentina no les llega la justicia. Entonces, creen que son otros caminos los que tienen que desplegar para luchar por esa justicia. Porque no les llega la justicia en términos de un juez que esté cerca, con el que se pueda hablar. Fíjate una cosa, hasta el lenguaje, Armando, no se entiende a propósito, no se entiende lo que dice un juez. Está escrito en lo que se llama lenguaje forense, y que en realidad es una suerte de castellano paralelo, que nadie entiende. Una jerga. Es una jerga que nadie entiende lo que está diciendo y que por supuesto nadie se siente en condiciones de igualdad de decir, mire señor juez, a mí lo que me pasa es esto. El vecino me corrió la medianera o mi marido o mi pareja me golpea, determinadas situaciones que no se pueden expresar en ese lenguaje y en esa lejanía. Por eso la justicia, para que haya justicia verdadera, tiene que haber un poder judicial, separando una cosa de la otra, un poder judicial que realmente esté consciente de esta situación social que se está viviendo, que es el descreimiento total de que en ese lugar se aplica la justicia. Esto es gravísimo. Por eso el incremento también de la violencia. Nosotros, cuando hablamos, por lo menos yo lo hablo en términos personales y creo que comparto con muchos, cuando hablamos de la imperiosa necesidad de una reforma de la justicia, no es solamente lo que tiene que ver con el escandaloso desarrollo de lo que comúnmente se conoce como lawfare, que existe y es cierto, hay que hablar con abogados que desarrollan las causas en donde ni siquiera los dejan hablar, no los dejan tomar la palabra, no los dejan producir prueba, la prueba que producen la desechan, la otra la alteran, incorporan a los servicios de inteligencia.
Pero poné todo eso a un costadito. Perdón, el uso del inglés para llamar a este fenómeno, lawfare, sí, viene a ser como decir la manipulación de la justicia. Sí. Haces bien en aclararlo, si bien está muy incorporado en la dinámica de lo que, de lo que no significa. Sé por qué caemos en meternos con el inglés. Porque viene de definiciones, como nos pasa siempre, no viene de definiciones de cosas que ocurrieron afuera y están definidas en inglés. Pero tenés razón en lo que decís. Hay que empezar a explicar este fenómeno en castellano, que es un fenómeno escandaloso desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, porque la justicia es a cada uno lo suyo, esto es a la querella la posibilidad de desarrollar su camino, al fiscal la posibilidad de desarrollar su camino de acusación y a la defensa la posibilidad de ejercer todos los derechos que implica la defensa, que están sustentados en una garantía constitucional que no se aplica. Constitucionalmente hablando, están las instancias de la justicia. Por supuesto, pero quiero poner eso a un costadito porque parece ser, a veces, una agenda más de la política que de la vida cotidiana, porque la verdad, el lawfare o la manipulación de la justicia no se le aplica a ciudadanos comunes, digamos, se le aplica a líderes populares, a distintos, pero no se le aplica a ciudadanos comunes, o por lo menos no masivamente. Lo que pasa con los ciudadanos comunes es una justicia distante. No se puede ir a ver al fiscal, no se puede ir a ver al juez, no se puede hacer presentaciones comprensibles, no se puede desarrollar mecanismos hasta en la distancia. Existe digamos, la lejanía hasta en la distancia, hacer 80 kilómetros para ir a ver a un fiscal, pero aún cuando vos sorteaste esa distancia física, hay una distancia que no tiene que ver con estar lejos o cerca, sino que tiene que ver con en el lugar de privilegio en donde se pone al funcionario judicial o del Ministerio Público en una especie de burbuja de oro que nadie puede cuestionar, que nadie puede opinar en contra. Y lo que dice un abogado muy interesante, un abogado amigo que se llama Maximiliano Rusconi, dice: la independencia de la justicia, que es un valor importantísimo, se ha empezado a construir a sí misma como la independencia de la gente. Es decir, que no me toque, que no me afecte ninguna de las circunstancias que le duelen a la gente o que le afecten a la gente. Esa justicia que está encapsulada no comprende el fenómeno social, económico, cultural, no lo comprende porque se ha puesto lejos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer... La independencia de la gente, según lo que vos estás diciendo, se podría traducir por la insensibilidad de la justicia. Insensibilidad como una virtud, además. Pues yo no tengo que verme afectado por las situaciones que le pasan a la gente supuestamente para juzgar de manera objetiva. No me duele, no me toca. No me duele, exactamente, para juzgar de manera objetiva, lo dicen con esos términos. Entonces no es objetivo eso, es subjetivo porque no estás comprendiendo la situación de la inmensa mayoría de tu pueblo, y aparte le abrís la puerta, porque esto también ocurre, a los abogados elegantes que vienen en representación de algunos intereses. Entonces, obviamente, cuando viene un señor y dice: mire, yo vengo en representación de fulano, qué sé yo, bueno, pase, señor. Entonces el abogado te habla en buenos términos, te habla como un abogado con este lenguaje imbricado que no se entiende nada. Algún día vamos a hacer un ejercicio porque si no fuera dramático, es divertido, digamos, la terminología absurda, los lugares en donde se desarrolla la justicia, por lo menos en donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación y varios juzgados importantes, se llama el Palacio de Tribunales. ¿Cómo podés tener algún tipo de vinculación, de cercanía con semejante nombre? Y así con un montón de cuestiones que hacen a la incomprensión. Palacios eran los centros de ejercicio de los poderes. El palacio del Ejecutivo, el palacio del
Exactamente. judicial. Y a veces hasta en las ciudades chicas, como San Antonio de Areco, se habla del Palacio Municipal. Se habla del Palacio Municipal. Bueno, está bien, pero digamos, nosotros tenemos que lograr que, como en aquel momento, en algún momento, nosotros hicimos un proyecto que terminó siendo votado con bastante resistencia, que era quitarle la palabra honorable al Consejo Deliberante. Tenía que ver con esto, no porque uno cree que no es honorable o que no tiene honor, sino porque es démosle popularidad, cercanía a los ámbitos de decisión política. ¿Qué pasa con la violencia y qué tiene que ver con esto la política? Porque yo soy un convencido de que la única resolución que tiene esto es a través de la política. Incluyo en la política el diseño institucional de la justicia, del ejecutivo, del legislativo, pero la política como ámbito comunitario de resolución de esto. El conflicto. El corazón de todo esto es una constitución convincente por efectiva. Bueno, vamos a llegar a eso porque me interesa mucho. Pero el conflicto existe siempre. Basta salir a la calle para darte cuenta. El conflicto existe siempre. Existe porque hay intereses contrapuestos, búsquedas de lo mismo, vos querés esto, yo quiero esto. Bueno, por más que sea justo o injusto, el conflicto existe siempre. El secreto está en cómo se resuelve el conflicto, no cómo se propicia y cómo se fortalece y cómo se alimenta, sino cómo se resuelve el conflicto. Hay que traer a Salomón. Sí, Salomón decía la mitad para cada uno, eso no, digamos, Santo Tomás, a vos que te gustan las citas, decía que es igual de injusto, Aquino. Santo Tomás de Aquino, es igual de injusto ser igual con los desiguales que desigual con los iguales, digamos, ¿no? En realidad, lo que yo quiero decir es lo siguiente: un conflicto de cualquiera de las personas que nos está viendo, el que tiene con el vecino, el que tiene con la pareja, el que tiene con el hijo, un conflicto cualquiera, debe resolverse primero en el ámbito de una comunidad que intente tener ámbitos de armonización de esos conflictos, ¿no? La familia, los clubes, los lugares comunes, otros, la incorporación de un tercero siempre ayuda mucho, porque yo me peleo con vos y por ahí Juanpe, que está del otro lado, dicen, Chico. Me parece que, claro, entonces la incorporación de un tercero, de un cuarto, una conversación más amplia, eso lo construye la política, por más que no sea la política partidaria, eso lo que se construye ahí es la política. Por eso yo le doy tanta importancia a los clubes sociales deportivos, a las asociaciones intermedias, a los centros de jubilados, a las sociedades de fomento, porque ahí se desarrolla un clima de resolución de conflictos en función de que está basado en la amistad social. Pasás esa parte, no llegás a resolverlo y tenés lugares de arbitraje, lugares de mediación, ya más institucional. La policía de la mujer que puede decir, bueno, señores, acá pasa esto, o que puede tomar medidas, distintas situaciones. Bueno, no por nada, y no sin comprensible interpretación, se llama Centro de Integración Comunitaria un lugar. Obviamente, integración. Obviamente. Estás lúcido hoy, Estás siempre lúcido, pero hoy estás yendo al hueso. Este es un tema que te exige. Sí. Y después, recién después tenés la justicia civil, que acá puede ser la justicia de paz, resolviendo algunas cosas, y recién a lo último tenés la justicia penal. Recién a lo último, en el 0,2% de los casos debiera intervenir, no digo porque no tiene que intervenir, sino porque tiene que haber espacios anteriores de resolución. Acá, ¿qué hacemos? Cualquier problema que tenemos, me peleé con un amigo y lo denuncio en la justicia penal. Me rebotaron un cheque y lo denuncio en la justicia penal. La justicia penal, en esas condiciones, no puede resolver todos los temas que le llevan, pero lo que está fallando no es solamente la justicia penal, que también está fallando, sino todo lo que está pasando antes, de reconstrucción de un tejido que acepte que existe conflicto, no es tampoco estas visiones autoritarias que dicen, bueno, a partir de ahora no existe más conflicto, vino el orden, entonces esto no, que ya sabemos cómo terminó. Pero es aceptar que existe conflicto y resolverlo, disponerse. Y te pongo casos concretos, para meternos un poquito en la cotidiana de la ciudad
y no parecer que estamos hablando en abstracto. Creo que lo hablamos la última vez. Relleno del hospital genera un conflicto, no entre el departamento ejecutivo y la oposición, que también lo generó, y bienvenido sea porque pudimos o queremos plantear algunas cosas en relación a eso. Yo genera un conflicto entre los vecinos de San Antonio de Areco que quieren tener mejores condiciones en el hospital, y los vecinos de San Antonio de Areco que quieren tener, que no quieren que se les inunde la casa. Entonces, la política, ¿qué hace? Dice, que se peleen ellos. Digamos, vamos a decirles a los vecinos inundados que son unos arbitrarios porque no quieren que se construya el hospital, y vamos a decirles a los ciudadanos que quieren un hospital que son unos insensibles porque quieren inundar a los vecinos inundados. Entonces, termina habiendo dos señores o señoras, dos familias, dos personas que viven uno al lado de otro, discutiendo, vos sos tal cosa, vos sos tal otro, y empiezan las redes, el Facebook, no, porque lo que pasa es que vos te pusiste al hospital, no, porque lo que pasa es que vos querés que yo me inunde. Todo eso se genera por no aceptar que existe un conflicto y por no resolverlo en la política, que es, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Le ponemos pelotines, qué sé yo, soluciones técnicas, que siempre hay, pero no cegándose a que mi opinión es mi opinión, la imposición de mi mirada respecto del otro. No, quiero que triunfe esta mirada. Días después a eso ocurrió lo que finalmente se resolvió bien, lo de la estación transformadora eléctrica. Otro gran conflicto entre vecinos. Se resolvió por unanimidad, por la contundencia del argumento y por qué, pero bueno, y aparte porque, en definitiva, los delegados, todos. Yo estuve presente en la reunión del 2 de agosto. ¿No? Sí, yo te vi, yo estaba también. Claro. Bueno, los delegados todos por unanimidad acordaron recurrir al Consejo, diría yo, atreviéndome, con un ánimo de presión insistente. ¿Pero qué pasó ahí? Pasó algo muy interesante. La cooperativa eléctrica y los trabajadores de la cooperativa eléctrica, trabajadores involucrando a los más técnicos, a los menos técnicos, a todos, fueron una voz adicional a una supuesta tensión que había entre unos vecinos y otros vecinos. Fue el tercero, digamos, ¿no? Miren que acá técnicamente pasa esto. Y hubo vecinos que yo los conozco, no creo que, o no tienen ningún tipo de compromiso político con nuestro espacio, en algunos casos me animaría a decir todo lo contrario, que plantearon su preocupación por la posibilidad de que en San Antonio de Areco no haya desarrollo económico por falta de energía. Siempre que la política logra incorporar más conversación y no menos conversación, no encerrarse adentro de la posición de uno, sino abrir a que por ahí otro te aporte algo, siempre, y no es, lo pongo en ejemplo porque no es una prédica de un sacerdote, que a veces me tilda medio como de pastor evangélico, porque es una realidad concreta, efectiva, que genera menos violencia y que resuelve problemas. Yo lo planteo en términos políticos, no en términos de moralidad. Es mejor escuchar, escuchémonos. No es así, que también es así, pero quiero decir, lo planteo en términos políticos. Como comunidad, ¿vamos a poder caminar hacia un lugar? Obviamente, si hay aprovechados, hay que cortarle la ambición a los aprovechados. Yo no estoy diciendo que esto se resuelve con bonomía y con buenas intenciones. Hay que tomar decisiones políticas fuertes, hay que identificar a quiénes son esos que por la ambición propia y por la angurria quieren apoderarse de todo en perjuicio de los otros. Pero como eso va a existir siempre, sabemos que hay que tomar decisiones firmes. Eso no me cabe duda. Ahora, busquemos caminos también, porque no todo el mundo está metido adentro de una bolsa, vos sos tal cosa y vos sos tal otra. Es más, yo te diría que la inmensa mayoría
está fuera de esas dos bolsas que artificialmente creamos de la grieta, ¿no? De la famosa grieta. Vos estás acá, vos estás acá, y lo que ocurre es que hay un enorme espacio de vecinos nuestros que no están en ninguna de las dos bolsas y que no quieren producir un enfrentamiento, no solo porque no quieren, sino porque aparte la realidad está pasando por otro lado. Esto es como la disputa que hubo inmediatamente después del intento de homicidio de la vicepresidenta, con un señor que le gatilló 2 veces a 1 metro de la cabeza. Inmediatamente después hizo una discusión si el feriado sí, si el feriado no, si no sé qué cosa de que estaba armado, de que no estaba armado. Señores, la realidad es atronadora. Cuando la realidad habla, lo único que puedes tener es miedo y reacción, digamos, porque eso a mí me generó miedo. Cuando la realidad habla, claro, desgraciadamente, genera desde distintos puntos de vista interpretaciones diferentes, eso es claro. Sí, eso no está mal, pero quiero decir... porque hay quien ha puesto en duda, sí, ha llegado a ser puesta en duda la intención tipo Lee Oswald con Kennedy en Dallas, Texas, sí, de este señor, si tiene algo que le falla en el valero. Vos estás hablando del que intentó matar a Kennedy, digamos. Ahora sí, yo sí. hago de Armando Vergara del Pozo. Sí, sí, vale, sí. Sí. Bueno, era un tipo que en ese momento, entre las especulaciones, y no especulaciones, se llegó a la convicción de que buscaba fama, que quería matar a alguien. Nunca quedó del todo que lo aclarado. Pusiera en el paraíso de los superiores. Sí, nunca quedó del todo aclarado. Puede ocurrir eso, pero yo no soy muy de esa teoría cuando ocurren estos magnicidios, porque en realidad son tantos los intereses Magnicidio, magno, sí, arriba. Son tantos los intereses que están en juego que me parece que, gracias a Dios, estamos hablando de un intento fracasado. Imagínate lo que sería esta Argentina si esa persona hubiera logrado lo que se propuso. ¿Cómo haces para realizar lo que yo estoy diciendo en esta mesa ahora tranquilamente, que es el camino de una construcción en paz de una comunidad? ¿Cómo haces para realizarlo con todo lo que significa la figura de Cristina y con todo lo que significa la violencia física en este caso, pero aparte simbólica? Esto se da después de conocerse una sentencia judicial. No, una acusación. Bueno, una acusación es un tipo de sentencia. No. Claro, no. Bueno, es solamente la acusación. Técnicamente no es un fallo definitivo. No, ni definitivo ni no definitivo. El que decide es el juez. Bueno, pero el fiscal tiene la tarea de acusar. El fiscal ha acusado sí. a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. Y ahí explota todo. Entonces, estamos hablando de gente que entra a revisar los patrimonios de todos los involucrados y las sumas que dan son impactantes en el ánimo de gente que está compartiendo en el país una situación extremadamente dolorosa por lo difícil que es sobrevivir. Sí. Evidentemente se ha generado esta sensación de que la condena ya tiene que darse, ¿no? En mucha gente, en otra no. Como que la condena tiene que ocurrir. Hay gente que dice expresamente tiene que ir presa o es una chorra. Esta situación de yo ya definí, no me importa lo que haga la justicia. Tanto el que está de un lado como el que está del otro, fíjate que el problema es que ninguno cree en la justicia. Si se resuelve, suponete, la absolución, va a haber una inmensa cantidad de gente, o en realidad son minorías, pero va a haber mucha gente de la que ya tomó la decisión de que tiene que ser sancionada o condenada, que va a estar descreyendo la justicia. Y si la condenan, hay un montón de gente
que va a estar descreyendo la justicia. El denominador común, digamos, el punto de unificación de esa grieta es que nadie cree en la justicia. El derecho en el derecho judicial, Carlos Cosio. Que cree que la justicia está viciada. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y yo creo que es la justicia la que más está reaccionando. Cuando digo la justicia, me corrijo, porque es el Poder Judicial claro, no el valor, y cierta cantidad de magistrados, la estructura. Los que están negándose a aceptar esta realidad, que es que tienen que modificarse. Alberto Fernández tiene la teoría de que se tiene que autodepurar. Yo no coincido con eso. Yo creo que es la comunidad en su conjunto y la política en el centro de esa comunidad como decisión la que tiene que reformar la justicia. Un amigo tuyo, también mío, Durañona, el otro día, acá en una conversación muy vehemente que tuvimos, no sé si por casualidad la escuchaste. No pude escucharla. Fue con bastante vehemencia. Pero se puede buscar seguramente. Dijo que a él le parecía que vos tenías el perfil para ir pensando en tu figura como una alternativa para las elecciones que vienen en el año 2023. ¿Qué me tenés que decir de eso? Yo estoy trabajando para eso, en el sentido de que sé que existe esta alternativa. Me alegro que haya sido claro Paco en eso y creo que está siendo también generoso, pero lo importante, más que lo que piensen los dirigentes, es que sea la gente la que lo acepte. No solo que lo acepte en términos de votarme o no votarme el día de la elección, sino que haya un consenso amplio, razonable, obviamente que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero un consenso amplio, razonable, primero de los propios y segundo de los que no son ni propios ni no propios, y tal vez al final también de los que apoyaron o apoyan más conceptualmente a Rato o a Juntos por el Cambio. Yo creo que hay que hablarle a la comunidad como una totalidad, como digamos, no descarto a ningún vecino como diciendo no, ese no me va a apoyar, porque yo creo que la posición nuestra es una posición que puede mejorar la situación del pueblo, lo creo yo, pero también tengo que ser respetuoso a ver si verdaderamente del otro lado están creyendo lo mismo. Creemos que hay que hacer un despliegue mucho más fuerte del Estado municipal. Creemos que el Estado municipal tiene que estar presente en este tipo de situaciones, en la situación social, en la situación económica, en la situación productiva, en la situación educativa, en la situación de salud, presente para construir esa justicia que yo creo que nosotros llamamos la justicia social, antes de que haya eclosiones de conflictos. De alguna manera, como podemos llegar a creer que se puede pacificar un poco más, siendo que este es un pueblo hermosamente pacífico y lleno de solidaridad, pero yendo hacia un camino de crecimiento conjunto, armónico, justo, que no haya quienes crean que les alcanza solamente con acumular ellos como para que un gobierno sea bueno. Hay muchas situaciones de vecinos que no tienen trabajo o que teniendo un trabajo no les alcanza el ingreso o que aspiran a tener un trabajo más estable. La situación de inestabilidad es una situación humanamente muy difícil que solamente comprenden los que la han atravesado. No saber qué te va a pasar el mes que viene no alcanza con decirte bueno, vamos a estar mejor, o digamos, un trabajo que no sabes si va a tener el mismo ingreso el mes que viene, es una crisis permanente adentro de una familia, porque realmente uno quiere comer día a día, pero también quiere aspirar a crecer, y eso va para todos, El que está en una situación baja
el que está en una situación media y el que está en una situación alta. Todo el mundo quiere aspirar a crecer, a que sus hijos puedan estar mejor, digamos, ¿no? Comida, techo, salud. Pero por supuesto, pero esto, dicho como discurso, yo mismo me escucho y digo, es un discurso. Por eso queremos ponerlo en realidad, porque si vengo a una radio a decir, a una televisión, a decir las cosas a las que yo aspiro como discurso, sin ponerlas en realidad, a mí me da sabor a poco. Entonces, como sé que lo puedo concretar, como sé que tengo experiencia para hacerlo, como sé que nuestros compañeros de espacio y todos los que se puedan sumar van a poder ayudar a eso, y como sé que hoy por hoy hay una aceptación bastante razonable de mi figura como candidato y de las cosas que yo transmito, bueno, hay que ponerse en marcha, digamos, no falta mucho para eso, así que hay que ponerse en marcha. Te traigo a cuento de una medida conocida en las últimas horas desde el ministro de Economía, Massa, sí, en la que el dólar soja se fue a 200 pesos. Sí. Bueno, eso es sentido práctico. Con eso se espera que entren en las liquidaciones que sobrevendrían a eso. Hay conversaciones de por medio con los representantes de las partes. Entrarían 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Yo creo que el ministerio de Massa es producto de una situación política que venimos planteando hace mucho, con respeto hacia adentro del frente, críticamente, que es la no toma de decisiones en torno a la resolución de un problema acuciante y duro, que es el problema de la inflación y el equilibrio que eso conlleva respecto de si generar más trabajo o menos trabajo, o generar más producción, menos producción, porque hay formas de terminar con la inflación, que es ahorcando a todo el mundo, el famoso ajuste, y bueno, entonces no hay inflación. Yo creo que la no toma de decisión estructural de cómo funciona el modelo económico productivo de la Argentina, y solamente fijarse en cómo funciona el modelo financiero en la Argentina, ha hecho que tengamos que llegar a esta situación en donde luego de varios tropiezos la figura de Sergio Massa aporta como, digamos así, control de la situación y toma algunas medidas que a mí no me gustan mucho, pero que tienen que ver con controlar una situación acuciante, difícil, falta de dólares. La aspiración nuestra es a que esto sea corto, rápido, y que rápidamente se empiece un camino de fortalecimiento del trabajador y de llegar con medidas políticas que fortalezcan el bolsillo del trabajador, el ingreso del trabajador. No tanto en los mercados, sino a las comunidades, digamos, ¿no? Calmar a los mercados puede ser una medida de absoluta coyuntura, pero no puede ser una medida permanente. Esto viene acarreado en una situación de deuda. El problema de la deuda en la Argentina es un problema histórico gravísimo, y fundamentalmente el principal problema de la deuda, además de que le tenemos que pagar los intereses, que eso también es gasto público, porque los que hablan de gasto público a veces no hablan de los intereses de deuda, eso también forma parte del gasto público. Pareciera ser que para algunos ese gasto público está bien gastado, pero lo que digo es, principalmente el principal problema de la deuda es la falta de soberanía. La Argentina no puede tomar decisiones en función de su propio proyecto. Muchas veces nosotros planteamos desde acá, desde San Antonio de Areco, también la importancia de construir solidez económica para poder ser soberanos en la toma de decisiones nuestras, ¿no? Y también muchas veces planteamos cuestionamientos al funcionamiento del federalismo, la descentralización del presupuesto en los municipios y fortalecer verdaderamente a los municipios para que esos presupuestos lleguen a los territorios y no se gasten en grandes estructuras estatales centralizadas. Ahí está el problema. Bueno, un pequeño, es que hay que discutir todo. Respecto a ese hay que discutir todo. Cada legislador parecería
que le paga a su puntero con puestos de trabajo como asesores. Bueno, eso hay mucho de mito, puede ser que algunos lo hagan, no lo niego, puede ser que algunos lo hagan, pero hay mucho de mito y ponerle que sea un tema a resolver. Los legisladores son representantes de los territorios de la provincia de Buenos Aires, de los territorios de la provincia, no solo de las opiniones, sino de los territorios. Los territorios de la provincia de Buenos Aires tienen que tener una voz en la toma de decisiones. Si lo que queremos es que haya una sola voz y que esté en el centro, no le demos fuerza a los legisladores ni a los intendentes. Ahora, nosotros queremos al revés. Queremos que los intendentes, y cuando digo los intendentes digo los gobiernos locales en su conjunto, con todo lo que significa el fortalecimiento del despliegue del Estado municipal, porque si no parece que estamos hablando de una persona del Estado municipal, fuerte, la legislatura fuerte también, para que los territorios tengan voz en la discusión y en la decisión política. No se trata solamente de un tema de número. Lo que sí quiero discutir, o me gustaría discutir, siendo que aspiro a estar al frente de un municipio, es cómo se distribuye, cómo se toma la decisión política y cómo se distribuye el presupuesto global, digamos, lo que significa todo el presupuesto público, contemplando lo nacional, lo provincial y lo municipal, en los territorios. Porque si la Argentina quiere que solamente los territorios del AMBA sean los fuertes porque tienen problemas sociales, o sean los a donde se destina todo el presupuesto porque tienen problemas sociales, lo que va a lograr es que haya más problemas sociales en el AMBA y menos soluciones en los territorios del interior de la provincia. Eso lo que logra es que la gente no vea perspectiva de vida en los territorios de la provincia, en las ciudades, en las comunidades, y que vayan al AMBA porque están viendo que ahí se toman las decisiones y que ahí se destina todo el presupuesto y que ahí hay más oportunidades. Atrás de esto hay hacinamiento, hay situaciones de violencia, hay un montón de cuestiones, de oscuridades, pero también hay vida cultural y cosas lindas. No quiero confrontar una cosa con la otra, pero digo, nosotros tenemos que aspirar como dirigentes políticos que representamos o aspiramos a representar a las ciudades, tenemos que defender los presupuestos de las ciudades y fortalecerlos con todas las herramientas que tengamos. Por eso es que de alguna manera nuestra matriz apuntaba a, tal vez con algunos excesos o algunos errores, apuntaba a fortalecer el presupuesto del Estado municipal. ¿Para qué? ¿Para tener más fuerza política? No, para poder desplegar en soluciones. Hay un montón de soluciones que están sin la situación de los hogares. No solo los que no tienen vivienda, sino los que tienen vivienda y están en situaciones precarias. La situación del desarrollo productivo, la situación del impacto ambiental, la situación de la infraestructura educativa, la situación de la infraestructura hospitalaria o sanitaria, la presencia el fortalecimiento, insisto con esto, el fortalecimiento de los clubes sociales y deportivos como parte esencial de la construcción de ámbitos comunitarios fuertes, fortalecidos, organizados. Y involucro en esto también a las sociedades intermedias. Todo eso tiene que estar apuntalado con un Estado con mucha presencia. Y no es un eslogan, es presencia para que ellos puedan desplegar su potencial. No para que el Estado los invada, sino para que ellos puedan desplegar su potencial. Mariano. Me voy siempre de largo, pero bueno. No. Mi tiempo para con mucha fortuna por parte mía ha permitido que vos lo agradezco. Te muestres tal como yo te veo que sos. Entonces vamos a ver qué piensas, qué le decís a la gente despidiéndote en esta oportunidad, no será la última. No, digamos, yo más que decirles algo, yo lo que quiero es que sepamos que hay disposición total a escucharlos. Me parece que nosotros tenemos que construir desde nuestro espacio político ámbitos en donde el pueblo de San Antonio de Areco sea el que pueda hablar. Nosotros hablamos mucho. ¿Del proyecto Arraigo? Es un proyecto súper interesante. Para decir que, para atar. Es un proyecto súper interesante que también apunta a estas cuestiones que estamos diciendo, de fortalecer a las comunidades y como contracara de lo que parece ser
que el poder central toma siempre, que es solamente calmar a los mercados, digamos, ¿no? Al mundo financiero. Nosotros tenemos que apuntar a fortalecer a las comunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes y a vos. Bueno, le estoy agradeciendo a mi apreciado amigo Santiago Mondaray que haya aceptado venir a una charla para compartir con los vecinos. Muchas gracias por la invitación, un gusto, como siempre. No dije que Santiago Mondaray pertenece al Partido Socialista de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores Socialistas, correcto, dentro del Frente de Izquierda. ¿De los Trabajadores? ¿Cómo es? Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. El partido de Nicolás del Caño, de Miriam Bregman, de Alejandro Vilca. ¿Cómo ves en este momento la situación de Areco y del país así en un impacto? Y nosotros desde el PTS, pero también particularmente del Frente de Izquierda, que es una organización más amplia, es un frente electoral, pero que conforma distintos partidos y organizaciones, vemos con lógicamente mucha preocupación lo que se vivió la semana pasada. Manifestamos nuestro repudio sin reparos, sin peros, sin condicionantes, a raíz del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, dirigente popular, con la que nosotros tenemos muchísimas diferencias políticas, pero desde ya nos solidarizamos. Y por otro lado, nos diferenciamos dentro de ese contexto de ese llamado a la unidad nacional que es imposible lograr hoy en un contexto de ajuste que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, y que ahí, respondiendo un poco más la pregunta que usted me hizo inicialmente, bueno, vemos con mucha preocupación cómo se está ajustando de una manera muy violenta en educación, en salud. Bueno, hace poquito también, la semana pasada, hubo una movilización importante en relación a recortes en el área de discapacidad y de políticas públicas vinculadas a las discapacidades. Bueno, en ese escenario creo que se complejiza todo muchísimo más. No solamente hay violencia y odio y discursos que yo coincido con esa mirada, pero también hay un ajuste paralelo que hace difícil establecer acuerdos, porque obviamente nosotros rechazamos y nos enfrentamos al ajuste, y que esa paz social que entre comillas se busca ganar no se puede hacer a costa también de que nosotros nos callemos, que bajemos nuestras banderas y que defendamos los intereses de la mayoría que están sufriendo el ajuste hoy. Y a nivel local es un escenario muy parecido, hay una misma línea de ese ajuste que, por ejemplo, los trabajadores municipales hemos y sufrimos cotidianamente por ¿Vos estás trabajando en la municipalidad? Sí, yo estoy trabajando en el área de archivo histórico, municipal, dependiente del área de cultura, con un salario que ronda los 35.000 pesos, 36.000 pesos, no llega a los 40.000. ¿Archivo histórico es el que está digitalizando? Exactamente. Hemos hecho una tarea importante de digitalización, hemos recibido afortunadamente el respaldo para poder hacer esa tarea, y las felicitaciones por la tarea parcialmente concluida, que fue un gran logro de los dos, Luciana, mi compañera, y yo, que trabajamos en el archivo, Botaro. Pero por otro lado, eso no está acompañado por un salario digno. Estamos reclamando una mejora salarial que esperemos que se concrete en estas horas, para poder mínimamente acercarnos. Ahora estamos cerca del salario mínimo vital y móvil, pero poder aspirar a un poco más. Y bueno, ese escenario que yo mencionaba de ajuste a nivel nacional, eso se ve a nivel local, donde no hay dinero para los trabajadores municipales o para otro tipo de políticas, políticas de vivienda, políticas que atiendan las necesidades de las mayorías, pero sí hay una especulación política de apuntar particularmente a un sector arequero minoritario de alto poder adquisitivo del salario, que tienen todas las facilidades, mientras el resto de los arequeros y arequeras nos tenemos que ingeniar para llegar a fin de mes. Y eso el gobierno municipal tiene no solamente la política nacional y provincial, que se baja a nivel económico, que lógicamente es la preponderante, pero también la inacción del municipio, o querer un Areco para algunos pocos. Nuestra dirigente Miriam Bregman dijo una vez, refiriéndose al gobierno de Macri, es el país atendido por sus propios dueños. Bueno, Areco hoy es un pueblo atendido por sus propios dueños. Y eso nosotros obviamente lo cuestionamos,
y que se hizo en gran parte también con la complicidad del Frente de Todos, que desmovilizó, que no hizo ninguna acción en estos 3 años. El compañero de Bregman a nivel nacional famoso, ¿cómo es? Nicolás del Caño. Nicolás del Caño. Sí. Formamos todos parte de un mismo espacio y bueno, y nos plantamos ante el ajuste, tanto a nivel local como a nivel nacional, con la misma convicción de que la sociedad tiene que estar organizada sobre otras bases. A nivel local obtuvo un resultado que sorprendió en su momento Lucía. Sí, Lucía Gómez, compañera que le tocó asumir la responsabilidad de ser candidata a concejal las elecciones pasadas. Hicimos una elección, la segunda más alta de toda la provincia de Buenos Aires, estuvimos dentro de lo que es el Frente de Izquierda. En proporción. En proporción dentro de lo que es el Frente de Izquierda, correcto. Estuvimos a nada, un puñadito de votos de poner ser concejal. Lo que hubiese representado un avance político muy importante para nosotros, pero las elecciones a la vez nos mostraron que somos una fuerza ya no minoritaria y marginal como muchos nos quieren hacer pensar, que tenemos nuestros pensos. Y ya son cerca de 10 años más, años menos, de presentarnos a elecciones de manera formal dentro de lo que es el Frente de Izquierda. Anteriormente hubo otros compañeros que hicieron lo mismo, con el Partido Obrero particularmente, y tenemos nuestros votantes, nuestros simpatizantes, que no solamente nosotros los apelamos a ellos en el momento de las elecciones, como hacen todos los partidos tradicionales, sino que nosotros los queremos organizar porque el cambio tiene que surgir desde abajo, no votar a una candidata, en este caso a Lucía, o a mí, o a Juan, o a Gastón, en los distintos momentos históricos. Nosotros no somos los salvadores. La salvación tiene que venir, entre comillas, del pueblo y desde abajo. Vos sos... Realmente conozco a tu familia mayor. Sí. Pero no tengo claro si vos tenés familia propia. No tengo. Está disponible. en algún aspecto sí. En la reflexión. Bueno, y das clases de historia. Sí, en realidad soy profesor de historia y soy licenciado en gestión del patrimonio cultural, uno de los primeros egresados de la UNSADA. Esto tiene que ver con el archivo tiene que ver están digitalizando. Correcto. Trabajo en la docencia, particularmente en educación para adultos, lo que me permite también tener un contacto con la realidad. ¿Qué significa evociencia? ¿Cómo es? Educación para adultos. Edo. Educación para adultos es como el formato o la rama de la educación secundaria que apunta a jóvenes, adultos que han tenido que discontinuar su educación y que hay ahora planes y distintas propuestas. ¿Esto tiene que ver con el Plan Fines, por ejemplo? Tiene que ver con el Plan Fines. Yo trabajé en el Plan Fines, pero trabajo en otro plan que es el Digámosle a la SEBAS. gente que el Plan Fines es para aquellos que no han terminado su secundario, ¿no? Exactamente, que por distintas circunstancias el sistema lo ha expulsado, no se ha podido integrar o la razón que fuere, ofrecen una respuesta ante esa demanda. Yo trabajo en un secundario que es con orientación en salud pública, donde la mayor parte son mujeres, donde uno puede dialogar, intercambiar distintas miradas sobre la realidad y eso cualquier dirigente político, yo no sé si el rótulo de dirigente me queda un poco grande, pero cualquier militante político siempre tiene que estar en la realidad y no en los despachos o siempre hablando desde arriba, sino tiene que estar en contacto con la realidad. La educación te enfrenta con la realidad de manera cotidiana y después yo tengo mi otra actividad paralela que es como más de la gestión pública en el archivo histórico, como mencionaba anteriormente. ¿Y das clases de historia? Doy clases, un poquito de historia, un poquito de educación cívica ¿En ahora. alguno de los establecimientos? Sí, funciona en la Escuela 1, se llama el SEBAS, que es un secundario con orientación en salud, como decía antes, funciona en la Escuela 1. Y ahí enseño educación cívica. No, física no, pero cívica. Y creo que es una materia relevante en este contexto para reflexionar sobre todo esto, montones de cosas que nos pasan cotidianamente los argentinos. Tema organización nacional. Sí, qué tipo de sociedad queremos, qué pasa con los derechos, que es algo que yo discuto mucho siempre con mis alumnas, porque en la mayor parte son mujeres, discutir, nosotros tenemos en nuestra Constitución y consagrados un montón de derechos, pero que en la práctica no están garantizados. Entonces, reflexionar a veces en esas contradicciones yo creo que permite formar ciudadanos
comprometidos, críticos de la realidad, socialmente activos, no importa la idea política que después adquieran, pero que tengan las herramientas necesarias para poder reflexionar y no repetir la Constitución o repetir el preámbulo, es importante, pero no sirve para construir esa ciudadanía crítica y activa que necesitamos para solucionar los problemas que nos enfrenta la realidad, y particularmente desde la perspectiva política que yo tengo, pero que puede no ser compartida, lógicamente, por ello. ¿Qué va a pasar de acá a las PASO? Y falta ya un tramito. Si hubiésemos hablado la semana pasada, el balance hubiese sido otro. En Argentina pasan cotidianamente cosas que cambian la agenda de manera permanente y sistemática. ¿Estás hablando del atentado del día jueves? El atentado del día jueves. Ahora se está discutiendo otros aspectos vinculados a ese caso, pero permanentemente van sucediendo nuevos hechos que sacuden la agenda política, pero hay algo que me... ¿Ustedes han hecho una declaración sobre eso? Sí, en repudio. En repudio, tanto a nivel local como nuestros dirigentes a nivel nacional en el Congreso el día sábado se han manifestado en el sentido que yo... Bregman. Miriam Bregman, Romina del Pla, por cada uno de los bloques que conforman el Frente de Izquierda que tienen representación en el Congreso, de los 4 legisladores. 3 son del PTS, 1 es del Partido Obrero, pero van rotando en las bancas, o sea que capaz dentro de un año son otros y así sucesivamente, para darle representatividad a todos los espacios que conforman el Frente de Izquierda. Y también nosotros, o lo que yo opino, pero lo que opina también el Frente de Izquierda, es que hay que estar alertas, hay que estar movilizados ante esta situación social muy deteriorada, no solamente con respecto a la violencia política que mencionaba anteriormente, sino que también forma parte de ese contexto, no solamente los discursos del odio, sino ese ajuste y ese deterioro en la calidad de vida de los argentinos, donde un pibe de cada 2 o piba de cada 2 está en situación de pobreza, donde los trabajadores perdemos poder adquisitivo del salario. Esto lo vemos, reitero, a nivel local de una manera muy dramática, teniendo los sueldos municipales más bajos de casi toda la provincia. Lo he planteado el otro día en una reunión, en una asamblea abierta con Nicolás del Caño, y había compañeros de otras municipalidades y nos decían, yo pensé que en Junín estábamos mal, pero en Areco estamos peor. Y efectivamente estamos muy mal, y todo eso forma parte de ese contexto que va a tender a agudizarse en los próximos meses, y nosotros queremos frenar ese ajuste en la calle. Demandamos a las centrales sindicales que realicen un paro, no solamente por la cuestión de la violencia política y del rechazo a lo sucedido el otro día, sino también para ponerle un freno al ajuste, que eso ¿Ustedes tienen contacto con los agrupamientos sindicales como ATE, por ejemplo? Tenemos, dependiendo de la Asociación de Trabajadores del Estado. Tenemos nuestras líneas internas dentro de algunos de los sindicatos. En SUTEBA es la SUTEBA multicolor, en ATE hay distintas agrupaciones como la Marrón también, y el sindicato del neumático ahora está llevando adelante una huelga muy importante. Distintos sindicatos, la izquierda se intenta abrir paso, porque obviamente es nuestro ámbito de intervención en la clase trabajadora, no desde afuera. Sin embargo, lógicamente peleamos con armas desiguales porque la burocracia sindical está instalada. Eso se vio, por ejemplo, en el caso de Areco. Permitime, perdón, que tutee mencionarlo en relación a lo de los trabajadores municipales, como 2 sindicatos, como son UPCN y el Sindicato de Empleados Municipales, bajaron las banderas y los reclamos de los trabajadores, aceptando lo que planteaba el Ejecutivo sin reparos, desconociendo asambleas que habían hecho los trabajadores y las trabajadoras, rechazando. En cambio ATE, que la verdad una actitud democrática, respondiendo a las bases y a los reclamos de las bases, se cargó adelante una lucha muy relevante, y estamos obteniendo algunas conquistas que son muy importantes para nosotros, y eso nos deja, tanto a nivel nacional, respondiendo un poco a la pregunta anterior, como a nivel local, esa lección, que si los de abajo nos organizamos, podemos perder una lucha, podemos perder 2 luchas, pero vamos a ganar muchas también, y todas las peleas que no peleemos, valga la redundancia, ya están perdidas de antemano. Así que eso es lo que nosotros queremos, estar siempre activos, no solamente reclamando, sino también planteando una sociedad alternativa, un modelo distinto que responda a las necesidades de la mayoría y no a las necesidades de unos pocos. Interpreto tu uso de la expresión pelea por reclamo. Pelea por reclamo, por lucha, por organización,
por manifestación, cooperación, puede ser en las calles, puede ser dentro de los centros de estudiantes, en las fábricas, en las escuelas. Es decir, hay un montón de espacios de intervención, en asambleas, porque también está la cuestión ambiental, que hoy está mucho en discusión, que es una agenda que nadie de los partidos dominantes recoge. Ustedes se asumen como representantes del sector popular, pueblo. Sí, por lo menos de una porción. Nosotros queremos representar los intereses de la clase trabajadora. Eso desde ya. Hoy por hoy tampoco hay que ser necios y desconocer la trayectoria histórica del peronismo, muy ya devaluado en cuanto a su influencia en los sectores populares debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Casi un 40, un 50% de pobreza, inflación del 70, 80, 90%, vaya a saber uno dónde quede, y recortes. Bueno, entonces el peronismo ha ido perdiendo terreno, pero nosotros queremos disputarle, en el buen sentido de la palabra, la representatividad, pero no solamente representarlos en el sentido democrático del término, sino también organizarlos y transformarlos en actores preponderantes en la discusión de qué modelo de sociedad queremos. Actores incidentes, digamos. Totalmente, no actores pasivos movilizados para tal o cual marcha, reclamo, sino que formen parte de la toma de las decisiones. Los trabajadores tenemos que tomar el control de los asuntos que nos competen y que nos cruzan nuestra vida cotidiana, y como uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad necesitamos obviamente ser partícipes de la toma de esas decisiones. ¿Qué pensás de los gobiernos populares, digamos así, de China y Rusia? ¿Actualmente o hacia atrás? Bueno, en general, sí. Son dos procesos históricos muy distintos. La Revolución China, devenida en una suerte de socialismo de mercado, como algunos le llaman, ha sacado de la pobreza a millones de chinos, pero por otro lado es un régimen opresivo y antidemocrático en el sentido amplio del término, con muchas limitaciones a nivel social y en materia de derechos humanos, con también mucha explotación interna de la clase trabajadora. Ha tenido un peso histórico y un aporte histórico a las luchas del movimiento obrero, el movimiento campesino, más que el movimiento obrero en el caso de China, originalmente, distintos procesos históricos, estamos hablando de década del 40, década del 50, y en la resistencia también al imperialismo. Y en el caso de la Unión Soviética, que es tal vez el espejo donde nos miramos nosotros como fuerza política, aunque no solamente tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Eso nos diferencia tal vez de otras miradas políticas de izquierda que nosotros... ¿Rusia en Ucrania? No, por supuesto, eso lo rechazamos. Yo, desde el punto de vista netamente histórico, el aporte de la Revolución Rusa en el 17 ha sido fundamental. Muchos derechos que nosotros hoy estamos discutiendo, la Revolución Rusa ya los había conseguido gracias a la clase obrera organizada junto con el campesinado. Pero eso pasó hace 100 años. Hoy Rusia es una sociedad completamente distinta, capitalista como el resto de los países del mundo, la gran mayoría, con también un sistema complejo desde el punto de vista democrático y expansionista. No han perdido la globalización de la tecnología. Esos países están en punta. Sí, están en punta, particularmente China, que disputa ser una potencia tecnológica. Son sociedades muy contradictorias y muy complejas, donde tienen elementos claramente capitalistas con elementos, en el caso de China, que conviven con de corte más autoritario. Que obviamente, qué difícil. Sí, es difícil, pero lo que nosotros le podemos achacar a China o achacar a Rusia, en este caso en el marco de la guerra y demás, contra el pueblo ucraniano, también se lo podemos analizar para los países capitalistas, que también muestran altísimos niveles de contradicción interna, no hay grande generación de empleo, hay problemas estructurales del capitalismo, son los responsables de la contaminación. Es también importante no solamente analizar países, entre comillas, más situados a los márgenes de nuestra mentalidad occidental, sino también a nuestros vecinos y no tan vecinos de Occidente, que también tienen una responsabilidad muy importante en la crisis mundial que estamos viviendo hoy por hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Armando.